Hola muchachos, buenos días. Estamos acá haciendo hoy el tercer tema llamado los elementos de la actividad económica. Soy el profesor Peter Guyán y vamos a desarrollar esta temática que es determinante para comprender más adelante los procesos económicos, ¿correcto? A ver, la actividad económica está condicionada efectivamente por el objetivo principal de la economía, que es satisfacer las necesidades del hombre, ¿está bien? Si no hay necesidades, entonces no hay actividad económica, porque, como habíamos dicho, la escasez es el tema central, ¿no?, de la actividad económica de un país. Entonces, escasez y necesidad son términos muy relacionados. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa satisfacción? Vamos primero a los dos elementos, digamos, accesorios. En primer lugar, tenemos los recursos, ¿ya? Cuando uno dice recursos económicos o recursos productivos, se refiere a los llamados factores o elementos de la producción, que son la naturaleza, ¿no es cierto?, los elementos preexistentes al hombre. Sin naturaleza no hay materia prima, sin naturaleza no hay insumos, ¿verdad? Luego viene la fuerza laboral, que es el trabajo, o sea, la fuerza de la población económicamente activa de un país, ¿no? Luego viene la infraestructura física de un país, que es el capital instrumental. Y luego viene el que organiza el proceso productivo, que es el empresario. ¿Está bien? Entonces, consideramos la naturaleza, el trabajo, el capital y el empresario como los cuatro recursos determinantes de la actividad económica. ¿Está bien? Y la tecnología, que es un elemento determinante también dentro de la producción, porque se refiere al nivel de conocimientos. Sin embargo, en los últimos 20 años, a raíz del avance científico, el avance tecnológico, muchos autores, muchos economistas consideran que hay un elemento adicional, que es el capital humano. Cuando uno habla de capital humano, se refiere principalmente a la preparación que las personas deben tener, o el grado de calificación que las personas tienen, y que es un elemento también del desarrollo socioeconómico. ¿Está bien? Bueno, entrando ya al tema principal, que son las necesidades, el elemento central. Las necesidades se definen como el elemento y el objetivo central de los procesos económicos, pero en sí, ¿qué cosa es una necesidad? A ver, vamos a desarrollarlo por etapas, ¿ya? La necesidad es una sensación desagradable, o sea, es una angustia, ¿no? Es una forma de desequilibrio que el hombre va a experimentar, ¿no es cierto?, porque le está faltando algo. Ese algo que nos falta se llama un bien o se llama también un servicio, dependiendo si es material o es una prestación. Pero la necesidad en sí representa el estado de desequilibrio, ¿no?, tanto orgánico como psicológico, que el hombre experimenta cuando algo le está faltando. Y cuando ese algo le falta y lo satisface, entonces obviamente esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, si yo hablo, en algún momento voy a necesitar tomar agua. Entonces, al decir necesito agua, estoy expresando una sensación desagradable. Si de tanto estar trabajando o estar en una determinada actividad tengo hambre, también voy a experimentar una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad siempre hay que verla como el desequilibrio que el hombre experimenta a la hora que, ¿no?, busca el bienestar. Luego de la necesidad va a venir el deseo. Ojo con esta diferencia, porque el deseo es consecuencia de la necesidad. Si desaparece la necesidad, obviamente desaparece el deseo. Pero ¿qué cosa es un deseo? Es la representación mental del objeto. Es decir, el hombre evidentemente conoce la existencia de un bien, y conociendo que ese bien existe, viene la representación mental. Eso significa un deseo. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué estoy experimentando? Una necesidad. Pero si digo quiero una hamburguesa, ¿no?, sin papas fritas, estoy expresando un deseo, ¿no? Si por ejemplo tengo sed, estoy experimentando una necesidad. Si digo no quiero gaseosa, me hace mal, lo que quiero es agua, representa un deseo. Pero el deseo obviamente surge en la medida que la sociedad conoce la existencia del producto o el objeto, ¿verdad? Luego del deseo vendrá el esfuerzo, o sea, la actividad económica que el hombre desarrolla para obtener el producto que lo va a satisfacer. Por eso el esfuerzo está asociado al proceso productivo, ¿está bien?
Y por último viene el bienestar material, que se logra a través de la satisfacción, ¿verdad? La satisfacción, que en buena cuenta es el consumo de un bien o de un servicio. Por ejemplo, para esquematizarlo, tengo hambre. ¿Qué es eso? Una necesidad. Quiero un arroz con pollo, un deseo, ¿verdad? Mato al pollo y lo cocino, el esfuerzo. Y luego viene ya el almuerzo, o sea, la satisfacción, ¿ya? Tengo sueño, la necesidad. Quiero dormir sobre un colchón Boss Springs, ¿no? Eso representa un deseo. Me compro el colchón, el esfuerzo, me echo a dormir, la satisfacción. ¿Te das cuenta? Ese es el procedimiento que las necesidades va a experimentar. Así que no olviden, muchachos, las 4 etapas, ¿ya? Necesidad, deseo, esfuerzo y satisfacción, ¿ya? En eso se basa la actividad económica. Pero vamos a desarrollar ahora sí la parte más polémica, la parte más estructural, que es las intensidades, ¿ya? Miren, las necesidades, según las épocas y las circunstancias de la historia y la evolución del hombre, se agrupan en 3 categorías, ¿ya? Están las necesidades primarias, luego vienen las secundarias y luego vienen las suntuarias, ¿no? Siempre hay esta temática de decirle terciarias, pero no, la palabra terciaria es un término muy confuso, mejor se dice suntuariedad o suntuaria simplemente. Bueno, ¿qué son necesidades primarias? Son aquellas que tienen que ver con la vida. O sea, si el hombre no las satisface, obviamente primero se va a enfermar y luego se va para La Habana, o sea, va a morir, ¿verdad? Evidentemente el hombre tiene que satisfacerlas porque es la prioridad. A mí me dicen, ¿quieres estar sano o quieres simplemente estudiar? Prefiero estar sano. Entonces, obviamente la salud va a ser una prioridad en la vida del hombre. Entonces, la salud, la alimentación, si no comemos, ¿no? Entramos a un estado de inanición, ¿verdad? Podemos morir. Hay épocas en las que el hombre se ha visto obligado inclusive a volverse antropófago, ¿no? A volverse caníbal porque tenía que sobrevivir, ¿no? O personas que han tenido que comer hasta insectos para poder sobrevivir, porque es evidente que lo orgánico es lo primario, ¿no? Estaría también la necesidad de vivienda, ¿no? Conseguir un techo es una prioridad en las personas. La necesidad de vestirse, ¿no? ¿Sí o no? Son necesidades que se van a llamar vitales o biológicas. También son las de primer orden. Es más, en algunos estudios estadísticos se dice que una persona tiene pobreza absoluta cuando logra satisfacer solo la mitad de sus necesidades primarias, ¿no? Significa entonces que ya está ingresando a una situación donde su vida está en peligro, ¿ya? Luego viene la secundaria. La secundaria significa que el hombre, si no la satisface, no se va a enfermar ni tampoco se va a morir. Pero sin embargo no va a mejorar su nivel de vida, o sea, no va a mejorar su condición de carácter social. Por eso se les llama secundarias, porque son de tipo general, ¿no es cierto? De tipo, digamos, complementario. Por ejemplo, la educación, ¿no? La educación, el transporte, la diversión, ¿verdad? Son necesidades que solo van a mejorar la existencia humana, ¿no es cierto? Bueno, y luego viene la llamada necesidades suntuarias. Se llaman suntuarias porque están en tercer orden, en el orden, digamos, de ingresos en función a una pirámide social. O sea, eso indica que las necesidades suntuarias solamente las van a satisfacer las personas de ingresos más elevados, aquellos que sobrepasan el nivel de holgura y entran ya al derroche, a la opulencia, ¿no? O sea que estas personas o esta gente solo va a satisfacer su vanidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Hay 2 jugadores de la selección que son bien reconocidos, ¿no? La Foquita Farfán y Paolo Guerrero, el depredador. Ellos hoy viven en una situación de opulencia, pero hace 20 años, hace 22 años, ¿no? Pateaban latas, ¿no? Vivían en cerros, vivían en asentamientos humanos. Hoy tienen los carros más lujosos, tienen la ropa más costosa, porque solo lo que ellos buscan es no solo mejorar su nivel de vida, sino también su vanidad, o sea, su identidad, digamos, individualizada, ¿no? Lo que se llama comúnmente el lujo, el derroche, ¿no? Lo superficial. Por ejemplo, hay gente que viaja en cruceros, ¿no? ¿Y por qué viajan en cruceros? Porque tienen la capacidad suficiente, ¿no? Un viaje te cuesta $30,000, $40,000, ¿no? O usar un reloj Rolex, ¿no?
Por ejemplo, viene un turista y los delincuentes que lo asaltan, ¿no?, están dispuestos a todo porque ese reloj que está llevando puede costar más que una casa inclusive, ¿no? Hay gente que usa joyas, hay gente que usa perfumes de $2.000, entonces esa gente evidentemente lo que busca es solo satisfacer su vanidad. Por eso decimos bien claro que la vanidad, lo primario y lo secundario vienen a ser las intensidades en que se presentan las necesidades del hombre, ¿ya? Bueno, para priorizar sus necesidades, o sea, para determinar qué necesidades el consumidor debe satisfacer primero, darle lo que se llama el orden, este consumidor debe considerar dos variables, ¿no? Primero, el poder adquisitivo, que son los ingresos, ¿no?, el salario, ¿no?, el presupuesto, como decimos comúnmente, y también estarían los precios. Ahora, ¿por qué? Porque si uno conoce qué ingreso tiene y cuánto cuestan los productos, va a saber cuánto puede comprar. Es como que yo te diga, a ver, tengo 20 soles, ¿eso qué vendría a ser? Mi ingreso. Y la hamburguesa está 5 soles. Entonces, eso viene a ser el precio. ¿Cuántas hamburguesas puedo comprar como máximo? 4 hamburguesas, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi ingreso sube a 40 soles? Ya podría comprarme 8. Pero ¿qué pasa si mi ingreso está en 20 y la hamburguesa sube a 10? Podría comprar solamente 2. Entonces, el poder de compra es determinante para que el consumidor pueda priorizar sus necesidades. A nivel de la distribución de la riqueza, podríamos decir, por ejemplo, que las personas de ingresos más bajos son las más vulnerables, ¿no? Se les llama vulnerables porque están justamente en la satisfacción mínima de necesidades primarias. Bueno, decimos dos cosas, ¿no? Primero, las condiciones, o sea, las capacidades, y también va a determinar el nivel de vida, ¿no? Condición y nivel de vida de una población dependerá de los ingresos y los precios, ¿ya? A ver, ¿cuáles son estas condiciones de vida o estos niveles de vida? Va a ser primero, como decíamos al comienzo, la opulencia, o sea, la riqueza, ¿no?, digamos en altura, la holgura, que es satisfacer todas las necesidades, incluso algunas suntuarias, la pobreza relativa, ¿no?, que indica que satisface las primarias y algunas secundarias, pero con bastante, digamos, mediatez, ¿no? Y luego viene la pobreza absoluta, que ya sería el extremo más vulnerable de una población, porque ese nivel dependerá mucho de las condiciones de ingreso que se tenga. Hay un estudio que acaba de hacer el Banco Mundial en la economía peruana. Cuando decimos que una familia o una persona es pobre absoluto o pobre relativo, dependerá de cuánto recibe. Por ejemplo, una persona que tenga un ingreso de menos de 350 soles mensuales, o sea, por persona, se le considera en la pobreza, digamos, absoluta. Si tienen que 350 a 760, se le considera pobre relativo, ¿no? Ahora, si ya tiene más de 760, hasta un promedio de 1.800 o 1.900, ya se considera en la, digamos, la denominada clase media, ¿no? La clase que puede tener algún nivel de vida adecuado. Cuando pasa ese límite, ya entra a la holgura. Y lógicamente ya los niveles que ya no tienen límite, que son los niveles de vanidad, de derroche, ya vendría a ser la opulencia, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las características que presentan las necesidades y poner la aplicación respectiva, ¿ya? Las necesidades tienen 6 condiciones. A ver, primero, o 6 leyes, como también se le conoce. Son ilimitadas en número, en primer lugar, son limitadas en capacidad, con su respectiva ley, son sustituibles, son complementarias, van a ser concurrentes y también tienden a fijarse, ¿ya? Entonces vamos a determinar el significado de cada uno. ¿Por qué las necesidades son ilimitadas en número? Bueno, dice que el hombre nunca va a querer entregar un nivel de vida corriente, ¿no? Es como si nos preguntáramos con qué salario el trabajador estaría más contento, con qué salario el trabajador estaría plenamente satisfecho, ¿no? Uno pregunta a una persona cuánto ganas, ¿no? Dicen, profesor, yo gano el sueldo mínimo. Y le preguntas a una persona que está a su costado cuánto gana 20 sueldos mínimos, ¿no? Puede ser un reciclador frente a un reconocido médico, pero sin embargo los dos están vivos, ¿no? Pero sin embargo la precariedad o la abundancia de ingresos que ellos puedan tener
va a estar en función a que ellos siempre van a buscar el progreso, ¿no? El reciclador que hoy tiene un sueldo mínimo, ¿no?, se adecúa a ese salario y subsiste en base a ese salario. El médico que gana pues 20 sueldos mínimos va a tratar de mejorar su vivienda, mejorar su alimentación, mejorar el nivel educativo de su familia, mejorar el confort de su familia, porque va a estar en función siempre pues al afán de progreso que el hombre tiene. Entonces, ¿qué condiciona eso en la actividad económica? Que como el hombre mejora esa condición de vida, desarrolla nuevas tecnologías, ¿no es cierto? O sea, será difícil, pues creo que es casi imposible que un peruano hoy tenga un televisor en blanco y negro, ¿no? Es probable que algunas personas lo tengan, pero más de colección, ¿no? Y es más, sube el precio porque son muy escasos, ¿no? O de repente ver a una secretaria tipeando en máquina de escribir cuando hoy hay una laptop. Entonces hay de por medio progresos tecnológicos, ¿no? Los celulares cada vez son más modernos, son más inteligentes que el hombre, ¿sí o no? Lo cual demuestra pues que el afán tecnológico está en función al progreso, ¿no?, humano, ¿no es cierto? Bueno, limitadas en capacidad. ¿Por qué decimos que son limitadas en capacidad? Porque el consumidor solo puede utilizar una cantidad limitada de un producto. Hay un principio más que económico, es biológico, que es la saturación, ¿no? O sea, yo ahorita tengo un hambre infernal, ¿no? Si me dan un cuarto de pollo a la brasa, lo termino. Y es más, puedo pedir un cuarto más, pero es probable que con ese medio pollo esté satisfecho. ¿Qué pasa si consumo un cuarto de pollo más? ¿Qué pasa si sobre ese cuarto aumento una porción más? O sea, obviamente voy a poner en peligro mi vida, ¿no? Cuando dormimos lo hacemos 8 o 6 horas, bueno, según la capacidad de cada organismo. Algunos duermen, algunos pueden tener hasta 12 horas de sueño, pero es muy difícil que la persona duerma eternamente, ya no sería humano. ¿Sí o no? Tenemos siempre una capacidad. Si juego un partido de fútbol a 40 grados centígrados, voy a tomar agua, pero el primer vaso me va a satisfacer más que el segundo, pero va a haber un momento en el cual diga, ya no quiero agua, porque el hombre tiene una capacidad siempre determinada por su organismo, ¿verdad? Y eso justamente conduce a uno de los principios económicos fundamentales para entender la teoría del consumidor, la teoría de la demanda, que se llama la ley de la utilidad marginal decreciente. Hacemos una pequeña atingencia. El concepto de utilidad es un concepto que para la economía es abstracto, porque la utilidad viene de útil. Útil significa satisfacción, significa, ¿no?, la capacidad de un bien para generarme esa satisfacción. Pero el problema es que la utilidad no la puedo medir. O sea, no hay un producto, no hay un aparato que nos pueda medir la utilidad de comer, no sé, un pan, de tomar un vaso con agua. O sea, no hay una forma física de medir la utilidad. Lo que los economistas hacen es representarla mentalmente, ¿no? O sea, de manera subjetiva. Por eso decimos que la utilidad es un concepto subjetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona vegetariana, entonces para mí la carne de res no tiene utilidad, ¿no? Si fuera ciego, pues un iPad no va a tener utilidad para mí, ¿no es cierto? Entonces la satisfacción va a estar en función a cómo utilizamos un bien. Entonces la utilidad es un concepto individual, subjetivo y que no se puede medir. O sea, podemos decir que la utilidad no es cardinal, sino es ordinal, en el sentido que define pues un orden, una categoría al momento de consumir. Entonces, vamos a explicar en qué consiste el término utilidad marginal. La palabra utilidad marginal significa la satisfacción que genera, ojo, la última unidad que hemos consumido. O sea, es la satisfacción adicional que me genera la última unidad que he consumido de un bien. Hagamos una cosa bien simple. ¿Qué pasaría si estamos en en un estado de hambre muy extremo y nos ponen 40 hamburguesas? ¿No? Para que, bueno, de repente puede ser demasiado, pero ¿qué pasa si me dicen haya la utilidad marginal de cada una? Primero no la puedo medir, pero sí va a estar en mi mente, en mi categoría, en mi capacidad limitada que tengo a nivel orgánico. ¿Cuál de ellas va a tener para mí la mayor utilidad marginal, muchachos? Obviamente la primera, porque la primera es la hamburguesa que va a satisfacer con más intensidad el hambre que yo tengo. Pero al comerme la segunda hamburguesa, la utilidad marginal, si la vemos de manera cuantitativa, sería mucho menor.
porque ya la voy a consumir estando satisfecho inicialmente. Una tercera hamburguesa me va a satisfacer, pero con menos intensidad que la segunda. En la economía antigua esto se llamaba, o le han puesto por ahí la ley de Gosen, ¿no? Por el economista alemán, pero no es así. Debe ser llamada ley de la utilidad marginal, porque la cuarta hamburguesa de repente ya ni la comemos. Y la quinta hamburguesa puede provocar, ya pues ustedes se imaginan un problema de atoro, ¿no? Puedo hasta poner en peligro mi vida. Entonces digo, ¿por qué esa quinta hamburguesa no tiene la misma satisfacción que la primera? Porque es evidente que su utilidad marginal es mucho menor. Por eso los economistas sostienen que a medida que se consume una unidad adicional de un producto, que puede ser un bien o un servicio, ¿no? Puede ser una hamburguesa o una película. Si voy al cine a ver una película muy entretenida, la primera función es más útil que la segunda. Si la veo por tercera vez, ya no me va a satisfacer igual que la segunda y mucho menos que la primera. Ya en la cuarta me quedo dormido, pues no, señor, porque es evidente que me he saturado. Entonces, ese consumo de una unidad adicional de un producto va a generar que la satisfacción adicional vaya disminuyendo hasta llegar al punto de saturación. Y a partir de ese punto, obviamente, el nivel de utilidad marginal ya sería hasta negativo. Entonces, vamos a hacer una pregunta de consenso, que es una pregunta ya de análisis económico moderno. ¿Tiene alguna relación la utilidad marginal y el precio de un bien? Es obvio, porque a medida que la utilidad marginal sea más alta, eso implica que la demanda por ese bien se está elevando a nivel generalizado. Y hay un principio llamado ley de la oferta y la demanda, que sostiene que cuando la demanda tiende a crecer, los precios tienden a subir, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué una gaseosa no sube mucho de precio en invierno y más la suben en verano? Porque en invierno su utilidad marginal es mucho menor. O sea, la utilidad marginal condiciona, me dejo entender, la formación del precio. Hay una paradoja que explicó David Ricardo ya hace 200 años atrás, cuando estábamos en plena escuela clásica o liberal. Él hablaba, por ejemplo, de que el agua es más útil que el diamante, lo cual es cierto. O sea, sin agua no vivimos, sin diamante podemos vivir, no hay ningún problema. No todos tenemos diamantes, pero el diamante cuesta más que el agua. Entonces, ¿cómo es posible que un bien que es tan útil, que es el agua, tenga menos precio que el diamante, que es tan inútil, ¿no? Eso se explica por la utilidad marginal. O sea, David Ricardo en ese momento no entendía, pues, o no se descubría aún el concepto de utilidad marginal. Hoy los economistas dirían que la utilidad marginal de un diamante es muy alta en comparación a la utilidad marginal del agua, porque el agua, como es abundante, le damos poca utilidad marginal. Claro, en un terremoto podremos vivir con una botellita con agua, pero no la vamos a utilizar en cosas, digamos, secundarias, sino solo para beber, ¿no? La utilidad marginal sería altísima, ¿no? La famosa ley de la utilidad marginal decreciente. Bueno, además las necesidades van a ser sustituibles, pero hacemos una observación. Eso significa que las necesidades generan el consumo sucedáneo o alternativo. ¿Qué significa sucedáneo? Sucedáneo significa que un bien reemplaza a otro bien. O sea, por ejemplo, si yo tengo sed, puedo tomar chicha, puedo tomar un refresco, puedo tomar agua, puedo tomar, no sé, gaseosa, puedo tomar cualquier líquido. Entonces ahí tengo que observar el efecto sucedáneo, ¿no? O de repente, si no puedo comprar pescado, compro carne de res, compro pollo, o si soy vegetariano, compro soya. Entonces siempre se va a generar una alternancia. La mayoría de taxis en Lima ya no utilizan gasolina, utilizan gas. Entonces, ¿por qué? Porque es más barato y sustituye, igual hace que el carro funcione. Entonces, ahí se ve el efecto de sustitución. Además, las necesidades van a ser complementarias. Complementarias porque la teoría dice que se genera siempre una conjunción, o sea, una demanda derivada, ¿no es cierto? En el sentido que al comprarse un bien, ¿no?, en esa necesidad, al satisfacerla, se va a observar que se compra otro bien. Por eso se habla de complementariedad. Si yo compro un ventilador, de nada me serviría si no tengo luz. Por eso la energía y el ventilador se complementan, ¿no? Si compro una motocicleta, debo comprar también gasolina, ¿no?
Si compro un celular, le debo comprar siempre un cargador. Entonces siempre se va a generar el efecto de la complementariedad. Este es el efecto de carácter, digamos, conexo le llaman, ¿no? Los bienes conexos son los bienes que se complementan, se conectan, digamos. Luego significa que las necesidades son concurrentes. Concurrentes porque se pueden presentar las necesidades diversas al mismo tiempo. Y yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuál es el problema principal de la economía? La escasez. Entonces, si hay escasez, significa de que la economía no puede satisfacer todas las necesidades a la vez. Tengo 1000 soles. Puedo comprar un terno, puedo comprarme un televisor, puedo comprarme más libros, pero no puedo hacer la compra de las 3 cosas a la vez. Si compro los libros, renuncio al televisor o renuncio, digamos, al terno. Entonces, ahí tenemos que ver la concurrencia de necesidades, ¿no? Este es el problema asociado más a la definición de economía, ¿ya? Y luego dice que las necesidades tienden a fijarse, ¿no? Fijarse significa que se van generando hábitos, ¿no? Y luego se generan costumbres debido a que hay un consumo permanente. El hábito es de carácter individual, en cambio la costumbre se hace colectiva. Por ejemplo, el pavo se consume más en diciembre. Eso más que un hábito es una costumbre, ¿no? Si yo fumo y tú no lo haces, alguien consume cigarros y alguien no lo hace, entonces ahí se habla de hábitos, ¿no? Porque estamos individualizando. O de repente, ¿en qué época se consume más pescado? Semana Santa. Y por eso que el pescado sube de precio, ¿no? O en qué época, por ejemplo, se consume más panetón, en diciembre. En diciembre se consume más panetón, más pirotecnia, más carne, más ropa, porque hay generado pues siempre un efecto de fijación o de hábitos y costumbres, ¿correcto?